A ti sea la alabanza. Glorias te damos, Señor. A ti sea el honor. A ti sea la gloria y la honra. A ti sea toda majestad. Creador del universo. Señor, tú eres el dador de la vida. Tú eres el Señor de las naciones. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Hemos dicho, Señor, a través de estas canciones, que te amamos, que te entregamos nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro corazón, Señor. Te lo entregamos. Te devolvemos lo que es tuyo, Señor. De toda nuestra vida, de todos nuestros talentos, de todas, Señor, de todos los bienes, las pertenencias que tenemos. Todo es tuyo, es para ti, Señor. Porque tú eres el dador de todas las cosas. Eres el creador de todas las cosas. Eres el digno de toda gloria y alabanza y honra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Tome asiento, hermanos. Antes de leer la palabra de hoy, el texto base de hoy, yo quiero preguntarte, ¿cuál es la necesidad más importante para tu vida hoy? Para ti, ¿cuál es tu necesidad más importante? Al entrar hoy aquí en la iglesia, ¿cuál es tu necesidad más importante? ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Alguien quiere decir, compartir? Amén, eso mismo, Daniel. ¿Ya mató de primera? Amén, sí. Que Dios traiga sanidad a los dolores, hermano. En nombre de Jesús. ¿Alguien más? Amén, amén. Adorar, rendir culto. ¿Alguien más? Agradecer. Amén, hermana Liliana. Agradecer también. Gloria a Dios. Esta respuesta que tú y yo tenemos fue una respuesta de lo que es más importante en este momento para nuestras vidas, ¿verdad? Algunos tienen alguna necesidad física, otros tienen alguna necesidad material, otros tienen alguna necesidad emocional, abstracta, no se puede palpar. Pero con esto nosotros entendemos que en este exacto momento, en nuestra lista de prioridad al venir a la casa de Dios, es eso, ¿verdad? Y si yo te dijera algo que tú ya sabes, que nuestra principal prioridad, no quitando nuestra necesidad, pero ¿cuál es nuestra principal necesidad hoy? Es la vida eterna. Amén. Escuché pocos amén. Amén. Es la vida eterna. Porque de esto se trata el esforzarnos cada día. De esto se trata vencer el pecado. De esto se trata el Evangelio de Jesús. De esto se trata el por qué esta mesa está hoy hecha y preparada. De esto se trata el porqué del plan de redención que nuestro Dios ha dejado a nosotros. De esto se trata tantas cosas, porque todos nosotros tenemos necesidades. Pero no todas estas necesidades son eternas. Hay una sola necesidad que es eterna. Es la vida después de la muerte, es la vida eterna que el Señor nos ha dado. Juan capítulo 10, versículo 10, ¿qué dice? El ladrón, refiriéndose a Satanás, vino sino para robar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero la salvación es una necesidad que Cristo vino a suplir. Es cierto que Jesús hizo muchos milagros en esta tierra. Mientras estaba como hombre,
Es cierto que Jesús resucitó a muertos, hizo paralítico caminar, sanó la lepra, hizo el ciego ver, sanó a distancia, sanó haciendo lodo con la saliva, sanó de tantas maneras. Es cierto, pero todo eso tiene una flecha, un cartel que apunta hacia ¿quién? Hacia Jesús, hacia el por qué Él vino. Él está llamando la atención para Él. ¿Sabes por qué, hermano, hermana? Tú y yo podemos hacernos la pregunta, y no me tenga como incrédulo, porque yo creo que tengo fe, amén. ¿Y si Jesús no te sana? ¿Y si Jesús no me sana? Cric, cric, silencio. ¿Y si nuestra bendición momentánea no llega? ¿Qué haremos? En nuestro tiempo, eso me refiero. A esta vida. Me refiero a esta bendición momentánea, me refiero a esta vida. Estos años que estamos aquí en la tierra. ¿Sabe por qué yo hice este silencio? Para que tú y yo podamos meditar. Y si Dios no me sana de colitis ulcerosa, yo tengo, gracias a Dios, el tratamiento, los remedios, todo eso. La mayoría de las enfermedades hay. ¿Y qué? ¿Vamos a dejar de seguir a Cristo? ¿Y qué? Si miramos la historia de la iglesia primitiva, los que más sufrían eran los discípulos. Y si miramos la historia de la iglesia primitiva, de la gente que era perseguida, que eran azotadas, que eran amenazadas, eran despojadas de sus muebles, de sus pertenencias, pero aún así seguían a Cristo. ¿Y qué? Si hablamos del gran apóstol Pablo, eso es lo que me encanta de la Biblia, porque la Biblia no habla de superhéroes, la Biblia también expone las dificultades, la parte humana de las personas. Pablo cuando dijo, yo tengo una espina en la carne, yo he rogado al Señor que me quitara por 3 veces, pero Él me ha dicho, ¿qué dijo? Mi gracia te basta. ¿Y qué? ¿Qué se perfecciona? En la debilidad. Por eso, hermanos, no estoy predicando contra la fe, pero estoy predicando a que tengamos madurez espiritual, en que sí tenemos que tener fe, en que sí tenemos que buscar a Dios, pero mientras vivamos en este mundo de pecado, vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Y hermano, hermana, la principal necesidad es la vida eterna. ¿Por qué hice esta introducción? Porque no importa la dificultad que estés pasando, Jesús no está ajeno, Jesús sabe. Pero lo más importante, tenga fe, continúe creyendo, es esta fe que pueda Dios obrar un milagro en tu vida. Pero Cristo es más grande. Cristo es el Señor. La vida eterna es lo que nos interesa, es lo que nos importa. La vida eterna, amada iglesia, como dice Juan 3:16, no necesita abrir todavía, ya vamos al texto base de hoy. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículos 17 y 18 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Es simple, solo creer que Jesús vino para darnos vida eterna. Y por eso, al Señor haber enviado a su Hijo para darnos vida eterna,
Las cosas terrenales también son bendición para nuestra vida, pero la salvación es lo más importante. Y la cruz es la respuesta a la verdadera necesidad del ser humano. ¿Y cuál es la verdadera necesidad que diariamente tenemos que tener? Es perdón y salvación. Di conmigo, perdón y salvación. ¿Cuántos aquí equivocan? ¿Cuántos aquí equivocan? Somos todos santos, ¿eh? ¿Qué nivel? Todos equivocamos. Todos necesitamos ser perdonados por el Señor. Y este es el Evangelio. Son las buenas nuevas. Perdón, reconciliación, arrepentimiento, vida eterna. De esto se trata la iglesia. De esto se trata la venida de Jesús. Para que nosotros, Él fue el segundo Adán, porque el primer Adán vino perfecto, sin ningún pecado. Pero el pecado entró por medio de ¿quién? De Adán. Pero vino el segundo Adán. ¿Y quién es el segundo Adán? Jesús, que también vino perfecto, sin pecado. Pero el segundo Adán pecó o no pecó. No pecó, al contrario, Él fue el sacrificio por nuestros pecados. ¿Entiende por qué la Biblia es perfecta y no se contradice? Escrito en un periodo de más de 1500 años, en culturas diferentes, con hombres y mujeres diferentes, maneras diferentes de pensar, pero no se contradice, porque Jesús es el Cordero de Dios, es el Mesías, es el cumplimiento de tantas otras profecías en la palabra de Dios. Pero la necesidad, hermanos, que tenemos es de no colocar nuestra esperanza en lo temporal, en lo que pasa, sino que nuestra esperanza está ¿en quién? En Jesús, en la vida eterna que Él nos da, en Cristo. Y si la higuera no florece, y si no hay fruto en el campo, y si el ganado no da la cría, con todo a sí mismo yo seguiré adorando al Señor, porque Él es mi Salvador, Él es mi roca, Él es el que me ha dado vida eterna. Importa la necesidad que pases, no significa que no tienes fe. Y yo escuchando estos días el testimonio de una persona, un gran hombre de Dios, que tiene una enfermedad incurable, y él decía, con esta enfermedad yo me doy cuenta de cómo yo antes creía en mis conocimientos de la Biblia. Me decían algo y yo iba allá y decía y acontecía. Ahora con esta enfermedad yo me doy cuenta de las necesidades de las personas. Yo me doy cuenta de lo humano. Pero aún así yo seguiré sirviendo al Señor por lo que Él me ha llamado, decía este hombre. Y de esto se trata, hermanos. ¿Cuántos desisten de Cristo por problemas, por dificultades? ¿Cuántos abandonan el camino del Señor por las cosas temporarias de esta tierra? ¿Cuántos vuelven la espalda a Cristo? O quizás cambian de iglesia. Bueno, que sea una iglesia verdadera, amén. Pero a veces uno cruza la calle con alguien que cambió de iglesia y parece que uno hizo algo malo y no saluda, parece que evita. Hermanos, somos cristianos, somos hermanos, vamos a vivir en el mismo cielo. Por eso el amor del Señor tiene que destilar en nuestras actitudes. Pero hay un secreto para eso. La necesidad de la iglesia está ilustrada allá en el pasaje que está en Ezequiel, capítulo 47. Abre tu Biblia. Ezequiel 47, del versículo 1 al 12. La necesidad que tú y yo como iglesia tenemos está ilustrada en esta visión que tuvo el profeta Ezequiel. Dice, ¿cuántos encontraron? Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa o el templo, algunas traducciones. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar.
y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Versículo 3 de Ezequiel capítulo 47. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta cintura. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver ¿por dónde? Por la ribera. Vamos a volver por la orilla del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Junto a él estarán los pescadores desde Engadi hasta en Eglaim. Será su tendedero de redes, iba a decir. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande o el Mediterráneo. Sus sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ezequiel tuvo aquí una visión de un río que salía del altar de Dios, desde el templo. Este río daba hacia el oriente, hacia el este. Y vemos que geológicamente Jerusalén está arriba en varios montes, pero está casi en la orilla de la depresión del Mar Muerto. El Mar Muerto, como curiosidad, es la masa de agua más baja del nivel del mar que hay en el mundo. Allí está 420 metros abajo del nivel del mar, porque allí, según los geólogos, hay encuentros de costado, ¿no?, de dos placas tectónicas, y eso en los millares de años escarbó. Y el río Jordán es un río que va bajando desde el monte Hermón hasta el Mar Muerto, donde allí no hay salida de agua porque está en un pozo, solo hay evaporación. Y con los sedimentos que siempre van entrando y la evaporación, hay mucha salinidad de esta agua del Mar Muerto. No hay vida. Lo que sí hay peces es en el río Jordán, que es agua dulce. Pero aquí, este pequeño arroyo que convierte en un gran río sale del mismísimo altar del Señor. Y este río va pasando hacia este desierto desde Jerusalén hasta la depresión del Mar Muerto. Y este río en el medio del desierto va dejando un rastro de vida, de árboles, de plantas. Y también dice aquí que leímos, va a traer vida, va a desalinizar milagrosamente el agua del Mar Muerto. Solamente las lagunas y los pantanos van a quedar salados,
pero allí va a haber pesquería, va a haber actividades para el sustento de las personas. Y en esto, hermanos, vemos que esta visión no es solo proféticamente para Israel. Esta visión habla de un mensaje espiritual para la iglesia en los días de hoy. Esta visión nos dice que el Señor nos está llamándonos a que no seamos solamente superficiales en este río que sale de su altar, en este río que tiene mucho significado proféticamente para Israel, pero también tiene tantos otros significados, como por ejemplo, donde pasa este río, en medio del desierto hay vida, y es vida que sale ¿de dónde? Del altar de Dios. Solamente Dios es el dador de la vida. Por eso, ¿quién es el que te da vida? Vida eterna, Dios. ¿Quién es el que nos da vida espiritual para seguir viviendo en el desierto de este mundo de pecado en que vivimos? Dios. Por lo tanto, deja de vivir en la orilla. Deja de vivir en lugares donde estés conformado con lo poco de Dios. Porque si en lo temporal, volviendo al comienzo de la palabra de hoy, en las cosas pasajeras, Dios quiere que disfrutemos mucho de sus bendiciones. Y que estas bendiciones sean consecuencia de nuestra vida con Dios. Por lo tanto, Dios nos llama aquí a aguas profundas. El río simboliza esta vida que viene de Dios, porque Dios es la fuente de la vida. Amén, di conmigo, Dios es la fuente de la vida. El río no nace de ningún hombre, no nace de ninguna estructura humana, no nace de ninguna construcción allí humana, nace del altar de Dios, nace de Dios. Y eso nos enseña que la presencia de Dios simboliza el Espíritu Santo de Dios, simboliza la presencia de Dios y toda intimidad con Dios. Toda verdadera comunión con Dios, amada iglesia, nos hace una conexión genuina con el Señor. Y lo que Dios nos enseña durante estos pasajes bíblicos es de que nuestra fe y nuestra vida, que no sea solamente por las emociones. Obviamente somos seres emotivos, tenemos emociones, no somos robots, no, pero que el día que estemos, en el sentido de que el día que no estemos bien, vamos a dejar de creer en Dios, no. El día que estemos mal, vamos a seguir creyendo en Dios, y el día que estemos bien, también. Así que este río que da vida, sale del trono de Dios, no sale de estructuras humanas, no sale del hombre, sino que de Dios, que es eterno. Amén. Por lo tanto, hermanos, así como en los tiempos de Jesús, Jesús estaba con los discípulos y unos le seguían y otros no le seguían. Unos creían en Jesús, otros lo odiaban. Unos sí estaban con Jesús y creían, pero no entendían mucha cosa. Pero otros estaban con Jesús y no estaban poniendo ninguna atención a lo que el Señor estaba enseñando, a las señales, a sus enseñanzas. Y esto nos habla de los días de hoy. El Señor está aquí. El Señor vive en ti y en mí, porque somos templo del Espíritu Santo. El Señor está en este mundo a través de nosotros, la iglesia. Pero algunos no creen en Jesús, otros creen. Algunos no quieren seguirlo. Algunos lo siguen, pero siguen ahí con su vida común, corriente, con lo básico y tal. Otros lo siguen, pero es como la semilla que cayó en el camino. Es como la semilla que cayó entre pedregales. Vino las tormentas de la vida y desiste. Hermanos, esta palabra nos enseña que unos que tienen el Espíritu Santo de Dios, que tienen a Dios en su corazón, actúan como Judas. Están con Jesús, lo siguen a Jesús, pero dejó llevar por las aguas de la avaricia. Cada uno está en este río, el río, nuestra jornada con Dios.
Estamos en nuestro nivel espiritual sumergidos en este río. Unos con el pie, otros la rodilla, otros la cintura y otros nadando. Pero hay algunos como Judas que están en el río, pero dejó llevar por el río. Estaba en el río equivocado, el río de la avaricia, porque eso viene del corazón. Otros, como Tomás, que se dejó llevar por las aguas de la dureza, la incredulidad. No, Señor, yo solo creo viendo a Jesús resucitado. Jesús se le apareció y se fue toda incredulidad. Otros están pisando río de negación, como Pedro. Estaba allí en el río correcto, pero se dejó llevar por las aguas de la negación. Negó a Jesús, pero luego se arrepintió y volvió. Y esto es lo importante, porque evangelio es eso: arrepentimiento, amén, y salvación. Hermanos, la otra pregunta, la primera fue: ¿cuál es la necesidad más importante para ti hoy? La segunda pregunta es: ¿en cuál río estás nadando? O quizás ni nadando. ¿Será que estás nadando en el río que sale de hombres? El río de la incredulidad, del corazón duro que nos entrega a Dios. ¿Será que estás en el río del orgullo, de que se deje llevar por las aguas del orgullo? Yo no necesito que nadie me enseñe la Biblia. Yo no necesito porque yo soy perfecto, yo no equivoqué. Y somos llenos de razones. Y todavía somos jueces. ¿O será que somos llevados por las aguas del orgullo en un sentido de no dejar a Dios tratar con nosotros? No dejar que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra y a través de personas. ¿O será que estamos siendo llevados por las aguas del sincretismo? ¿Y qué es? Ahí hablábamos sobre eso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es tomar un poquito de cada religión y cristianizar. Fue lo que hizo la iglesia en muchos concilios, en la Edad Media. En muchas cosas objetos, maneras de creer, que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia que prender una vela en el centro de tu sala va a venir la luz? ¿Dónde está la Biblia que si vas a colocar, yo siempre digo eso, pero voy a decir de vuelta, aquella herradura ya en tu puerta te va a dar suerte? ¿Dónde está en la Biblia que si colocas una cinta roja en tu flamante vehículo nuevo, que gloria a Dios por el vehículo nuevo, va a dar suerte? ¿Dónde está en la Biblia tantas cosas que a veces la iglesia tiene una suerte de sincretismo y se deja llevar por estas aguas, que no es agua que sale del trono de Dios? ¿Dónde está en la Biblia, hermano, el horóscopo, los 0900 y tantas otras cosas que yo creo que Dios ya está hablando a tu corazón? ¿Será que estás nadando en el río de la falta de compromiso con Dios? Yo quiero decirte, hermano, hermana, que en esta visión había un varón que le mostraba a Ezequiel estas cosas que estaban sucediendo. Le iba indicando aquellos lugares, le iba enseñando las cosas. Y esto también nos enseña que en nuestra caminata con Dios, en nuestra jornada con Dios, no debemos ir solos. Necesitamos los unos de los otros, necesitamos del Señor, necesitamos de pasar etapas en nuestras vidas, necesitamos de buscar las cosas de Dios, necesitamos rendir cuentas, necesitamos pedir ayuda, necesitamos confesar nuestras debilidades, fortalecernos. Necesitamos orar los unos por los otros. Y Dios nos llama para ir a aguas más profundas. ¿Cuáles son los niveles? El primer nivel, los tobillos, ¿verdad?
es el principio, ¿no? Es aquella persona que está comenzando en la fe, es lo básico. Hay cosas fáciles de entender en la Biblia, como la salvación. Son algunas experiencias con Dios y es lo mismo que mojarse los pies. ¿Cuántos aquí le encantan ir al arroyo y mojarse los pies allí en un día caluroso? Hay unos como yo que no me gusta entrar en el agua, pero hay otros que les gusta allí el sonido del agua pasando, relajante, y de repente se anima a sacar los calzados, ir allí, sentar en la orilla y mojarse los pies. Hay personas que en la vida espiritual se están mojando los pies, no es solamente, no buscan a Dios más profundo, no se animan a correr riesgos, esfuerzos, tomar decisiones por Cristo. Hay gente que no tiene interés ni de buscar el poder del Espíritu Santo y profundizarse en su intimidad con Él. Hay gente que no tiene ganas. No, con esta vida ya está bien. Yo voy el domingo a la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios que venimos a la iglesia. Pero lunes a sábado, ¿cómo están nuestros pies? ¿Será que venimos a la iglesia y mojamos los pies? Ay, estuvo lindo, va. Y nos vamos para casa. ¿O será que nos profundizamos un poquito más? Vamos hasta las rodillas, donde lo más profundo con Dios, donde la búsqueda del poder de Dios se va profundizando, donde la persona ya tiene experiencias con Dios. Dios le muestra cosas y comienza a orar y comienza a interceder. Y quizá ahí ya recibe el bautismo del Espíritu Santo. O quizá ya coloca las manos sobre alguien y esta persona es sanada. Es en este momento donde las personas aprenden, no era más lo que es lo superficial y Dios te invita, hermanos, para profundizarte. Y no te quedes solo con el agua en las rodillas. Vaya a más profundo, con el agua a la cintura, donde es más difícil caminar. Porque con el agua en los pies es fácil correr, ¿verdad? Es fácil salir del río. Cualquier cosa que pase, se va. Pero con el agua en la cintura, el correr se vuelve más difícil. ¿Sabes por qué? Porque estamos tan unidos con Cristo. Estamos tan profundos en nuestra comunión con Dios, que al pensar en volver a la orilla, volver al mundo, volver a la superficialidad, demora. Porque Dios te está llamando para lo profundo. ¿Entiende por qué a veces hay personas que quedan solo en lo superficial? Porque no busca a Dios, no busca lo eterno, solo busca lo terrenal. No estoy predicando que no se debe buscar las bendiciones terrenales. Sí, Dios nos da, pero busca lo eterno. Busca tener experiencias con Dios. Porque aquella mujer que ungió los pies de Jesús con el perfume de en un vaso de alabastro, perfume de nardo, ella sabía la gratitud que tenía. Ella sabía lo cuán profundo era. Para ella no le costó caro, pero al mismo tiempo no le costó 200 denarios, 200 días de un trabajador, de un jornalero, un año de trabajo. Se lo entregó a Jesús. Porque la persona ya está tan conectada en lo espiritual que lo terrenal. El Señor me sustenta y me sostiene. Porque yo estoy en el río de Dios. Amén. Y por eso el agua, cuando está allí ya en los lomos, y después Dios quiere que no tengamos miedo de trabajar para Dios, de tomar decisiones de fe. Y Dios quiere que nosotros nademos en el río del Espíritu. Que las corrientes del Señor nos lleve. Amén.
hay muchos que tienen miedo de profundizarse en el agua del Espíritu Santo. Y es eso lo que Satanás va a tratar de colocar. Cosas pasajeras para intentar complicar nuestra profundidad en la vida con Dios. Voy a repetir, Satanás va a influenciar en colocar cosas pasajeras para tratar de, ahora me olvidé toda la frase, pero de que no nos profundicemos en nuestra comunión con Dios. Por eso yo quiero invitarte, hermanos, a que te levantes en este momento, literalmente, y que oremos. ¿Hace cuánto tiempo que no oras pidiendo el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hace cuánto tiempo que no oras pidiendo un don de parte de Dios? Es constante. El agua es viva, se renueva. Así como la vida eterna tenemos que cada día pelearla, cuidar. También nuestra relación con Dios está conectada a eso. Profundizarnos en nuestra relación con Dios. Porque creyente que es profundo con Dios no se enreda con las cosas terrenales. No duda en hacer la voluntad de Dios. No duda en tomar decisiones para Dios. ¿Te impresiona a veces alguien que tiene alguna enfermedad hacer algo para Dios? Pero esa persona debería estar en la casa, pero la fe de aquella persona está profundo. Y para ella es un privilegio, es un honor. ¿Sabes por qué? Ella sabe que está nadando en este río. Y sí, no que no esté cuidándose, obviamente. Pero el Señor se encargará. ¿Te impresiona cuando alguien dice, voy a hacer una cadena de ayuno y oración aquí en casa y orar todos los días? ¿Te impresiona cuando alguien dice cosas que tú como cristiano no entiendes? Busca ponerse en el lugar de esta persona. ¿Qué nivel de profundidad esta persona está con Dios? Esa es cosa de loco, hermano. ¿Qué dijeron a Pedro será? La Biblia no dice. Cuando Pedro estaba en aquella tormenta y Jesús caminando sobre las aguas. Si eres tú, llámame para que yo vaya contigo. Pero Pedro, ¿qué te pasa? Solo Jesús puede. Jesús es Dios. Ellos podían haber dicho, ¿estás loco, Pedro? Pero Pedro se atrevió. La profundidad. ¿Entienden lo que yo les quiero transmitir, hermanos? Que no es ninguna lucha en esta tierra que nos separará de Cristo, que nos dejará con manos atadas sin tomar decisiones por Cristo, por el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay cosechas donde pasa este río. Hay vida. Y la persona que sabe que está con Dios, sabe que no solamente hay vida eterna, pero hay vigor para servir a Dios. Hay vida para seguir adorando y alabando a Dios. Nada de lo que hacemos para Dios es perdido, es una inversión. Tú podías estar en tu casa en este momento, haciendo lo que te gusta, pero date cuenta que es una inversión estar aquí. Tú podías estar en algún lugar que quizás hasta tendría que estar, pero es una inversión estar aquí. Porque Dios está viendo tu fe y tus ganas de profundizarte en este río. Cierra tus ojos, oremos al Señor. Nuestra mayor necesidad no es material, no es emocional, es espiritual. Sí tenemos necesidades en este mundo, en esta vida, pero nuestra mayor necesidad es la vida eterna en Jesús. Nuestra mayor necesidad, nuestra mayor, Señor, necesidad está en buscarte a ti. Si anhelamos tu presencia, Dios, como nunca anhelamos antes, habrá victoria, habrá bendición, habrá, Señor,
grandes experiencias contigo. Hoy tú nos invitas a profundizarnos en el río de tu Espíritu Santo. Señor, si anhelamos tu presencia como el aire que respiramos, va a haber bendición porque hay fe, hay entrega. Ahora si dejamos que las aguas de este mundo nos lleven, Señor, solamente estaremos quizás mojando los pies. Si dejamos que las aguas, Señor, de la incredulidad, de la dureza de corazón, de las cosas pasajeras nos lleve, no disfrutaremos de lo profundo de Dios, de las grandes cosas que Dios tiene. Por eso, Señor, hoy yo tomo una decisión de fe delante de ti en profundizarme más en mi vida con Dios, en mi vida de oración, en mi vida de comunión con Dios, en mi vida de alimentarme de tu palabra y en la búsqueda del poder de tu Espíritu Santo. Oh Dios, perdona esa vida, perdónanos por tanto tiempo, Señor, estarnos lejos. De cierta forma, Señor, que no buscamos más el renuevo de tu poder, del fuego, de la llama del Espíritu Santo, que es lo que nos da vigor para servirte, para hacer la obra de Dios. Perdónanos, Señor, por entreverar cosas de este mundo. Perdónanos, Señor, por entreverar cosas que no te pertenecen, Señor, que no proviene de ti. Perdónanos, Señor, por vivir una religiosidad y no vivir a Cristo. Una religiosidad humana y no a Cristo. Señor, las aguas de este río salen del trono de Dios y no de hombres, sino de Dios. Hermanos, yo te animo a orar diciéndole: Señor, bautízame en tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero más profundidad de mi relación contigo. Lléname con tu poder. Lléname, Señor, con tu poder. Espíritu Santo, lléname con tu gloria y tu presencia. Señor, tu palabra dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Señor, esta promesa es para hoy también. No es un evento único, no es un suceso único, sino que es para la iglesia del Señor, y somos tu iglesia, Señor. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, Señor, y que esto podamos representar a través de nuestras actitudes. Ven, Espíritu Santo, con poder sobre esta vida, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen su necesidad temporal en su cuerpo, en su mente, en algo material? Comienza a orar en este momento. Señor, sana esta vida. Toca ahora en donde te duele. Toca ahora en donde es tu necesidad. El Señor es poderoso. Ahora que ya has entendido la necesidad más grande, que es la salvación, pídele: Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo este dolor. Yo reprendo esta enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo este malestar. En el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano en este trámite. Pon tu mano en estos papeles. Coloca las personas correctas en mi camino, Señor. Líbrame del mal. Líbrame, Señor, de personas con malas intenciones, de corazones con maldades. En el nombre de Jesús, haz justicia sobre tu pueblo, Señor. Padre eterno, bendice este corazón, bendice esta vida. Dile: Señor, bendíceme, Señor, en el nombre de Jesús. Obra en mi vida, Señor. Obra en mi vida, Jesús. Amén. Y gracias a Dios.
¿Sabe cuál es la mayor dificultad de entrar en la presencia de Dios? La falta de arrepentimiento, el arreglar cuentas con Dios. Porque muchos cristianos a veces tienen dificultad de orar, de ayunar, de hacer cosas para Dios, porque no tiene aquella oración pidiendo: Señor, perdóname, yo reconozco mi error. Hoy vamos a sentarnos a la mesa con el Señor y vamos a examinarnos a nosotros mismos. Y yo creo que cuando sentimos el perdón de Dios, Satanás ya no tiene más que acusarnos. Y ahora tenemos libre acceso al trono de Dios, porque el Señor nos quiere limpios para Él. Y es gratis, es a través de la sangre de Jesús. Amén. Dele un lindo y fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria, Señor, te damos. Glorias te damos.